buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes. El programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales y de todas las plataformas sociales. Buenos días al equipo del Sol de la Mañana, a nuestras audiencias, a la de Sol, a la de Telefuturo, Canal 23, nuestro canal de YouTube, todas las plataformas de Sol. Señores, vamos a identificar inmediatamente los temas que nos proponemos abordar en el día de hoy, que están por aquí y son los siguientes. Vamos a ver estos temas que son los siguientes. El 60 aniversario del parteaguas de la democracia dominicana. Auditorías de la UAS y la Cámara de Cuentas son urgentes e impostergables. Y la encrucijada del Partido de la Liberación Dominicana. Esos son los temas que hemos enumerado. Hay otros que tratamos antes. Quiero agradecer una vez más la distinción que nos dispensa el ranking de la Fundación de Círculos de Medios Digitales y Redes Sociales Fusindres, que es el segundo que fue dado a conocer en el día de ayer, correspondiente al año 2024. Ellos pues hacen una ponderación de todos los que tenemos intervenciones de opinión en los medios de comunicación y este año, como en el año anterior, nos colocan en una posición privilegiada. Así es que gracias, tanto a mí como a varios de los integrantes de nuestro espacio. Muchas gracias. Este segundo ranking de Fusindres, junto a 3 empresas de relaciones públicas, fue realizado mediante una encuesta en las redes sociales, Facebook e Instagram, donde los influyentes obtuvieron 327.872 votos en una escala del 1 al 100 durante los días lunes 2 al 16 de diciembre de 2024, donde participaron unas 235 personas que hacen comunicaciones en el país. Gracias, muchas gracias. En nuestro caso, no me siento ni por encima ni por debajo de nadie de lo que hacen opinión en este país. Vengo aquí todos los días con un objetivo. El objetivo es dejar algo y aprender algo. Es decir, dejar y aprender. Lo demás, en términos de las cosas que hacen parte de los medios, porque todos trabajamos para llegarle a la mayor cantidad de público posible. Y bueno, hay un esfuerzo, hay un trabajo que se hace todos los días con ese objetivo. Pero hay algo fundamental, hay un norte fundamental. Es decir, ¿qué aportamos? ¿Qué dejamos? ¿Qué aportamos? ¿Qué aprendemos? Ese es nuestro objetivo diario. Y bueno, a uno le
halaga en cierta medida que eso tenga incidencia, que la gente le dé importancia a eso, pero lo asumimos como un compromiso para seguir haciendo lo que hacemos todos los días, que es un esfuerzo que no parte de que uno crea que sabe todas las cosas o que sabe más que nadie. No se trata de eso. Así que muchas gracias, señores, muchas gracias. Bueno, señores, miren, qué feo este espectáculo que se da en Colombia, con la figura del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su ex canciller, Álvaro Leiva. No sé si habrá sido el momento oportuno para que una persona que ha sido canciller de un presidente haga revelaciones como lo que ha hecho Leiva, pero parece que entre él y el presidente Petro se dio un rompimiento y él no ha guardado a un momento posterior para tratar estas cosas en sus memorias, sino que ha escrito un documento que publicó en sus redes donde relata que el presidente Gustavo Petro es un hombre dependiente del consumo de drogas. Y dice que esa experiencia la palpó en una visita que hizo el presidente Petro a Francia, que se desapareció por varios días, no cumpliendo con parte de la agenda que se había programado oficialmente para ese viaje, incluso teniendo que extender el viaje oficial un día más. Y que el presidente se desapareció por lo menos por 2 días, que no se supo de él. Y andaba por ahí supuestamente, pues, que no sabía ni quién era. Entonces, esto es penoso, esto es muy, muy lamentable. El ex canciller colombiano, Álvaro Leiva, acusó al presidente Gustavo Petro de tener un problema de adicción a las drogas que dice haber constatado él mismo durante la visita oficial del mandatario a Francia en junio de 2023. Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. Pero ¿qué podía yo hacer? Seguro fui inferior. Lo he debido aproximar, ayudar, asistir oportunamente. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Lo cierto es que nunca se repuso usted. Es así. Su recuperación, lastimosamente, no ha tenido lugar. Bueno, Petro realmente es una persona que se mantiene en estado de embriaguez. Se mantiene en estado de embriaguez constante. Recuérdese que el presidente Nayib Bukele le dijo que él cada vez que se emborracha crea un problema geopolítico. Es lamentable que en esas circunstancias, porque usted dirá, bueno, que esa es la vida privada de esa persona y él con su vida privada puede hacer lo que quiera. Sí, el problema es que esa vida privada está al frente de los destinos de un país. Y evidentemente que una persona que no es dependiente de sí misma no debe estar al frente de los destinos de un país. Él debe estar solo, en sus cuestiones privadas, haciendo lo que a él se le antoje. No al frente de un país. Qué pena eso que se da con el señor
Gustavo Petro. Por otra parte, el conflicto en Ucrania, que entendíamos que iba a encontrar una salida y que era de los objetivos que el presidente Trump podía enarbolar, de los logros que él podía enarbolar al corto plazo, resulta que no será una situación de tan corto plazo como se había previsto. Porque es que en política una cosa que aparentemente no tiene nada que ver complica la otra. Complica la otra. La forma en la que el presidente Donald Trump ha manejado el tema de los aranceles le complica todas las metas que pueda haberse trazado. ¿Por qué razón? Porque fíjense que tanto Zelensky como Putin, Zelensky, Estados Unidos lo obligó y estaba en la línea de que no tenía más opción que aceptar. Y Putin había puesto algunas condiciones, pero estaba en la línea también de aceptar los acuerdos. Con la humillación que Estados Unidos ha recibido por parte de China en el manejo que le ha dado al tema de la guerra de los aranceles, Estados Unidos se ha quitado autoridad para cualquier cosa, incluyendo para una mediación efectiva en la guerra de Ucrania. Fíjense que a partir de ahí, tanto Putin como Zelensky han seguido sus acciones de manera muy particular. Ahora, Zelensky se ha plantado porque Estados Unidos, la propuesta de acuerdo incluye que Ucrania dé por un hecho que los territorios ocupados por Rusia, Rusia se quede en posesión de esos territorios. Está el caso de Crimea, de Luhansk, de Donetsk, de Zaporizhia y de Kherson, que esos territorios se queden como parte de la Federación Rusa. Y entonces que está claro que Ucrania no pueda ingresar a la OTAN, sí a la Unión Europea. Pero Ucrania no está de acuerdo con aceptar pura y simplemente que los territorios ocupados por Rusia sean territorios rusos. Eso parece que va a esperar un tiempo más, porque al debilitarse Trump en ese aspecto, cobra mayor importancia la mediación europea. Y Europa tampoco está de acuerdo con que se ceda de manera simple y llana esta cantidad de territorios a Rusia. Rusia a largo plazo también tiene que abocarse a otra situación. Rusia deberá ver en términos estratégicos qué es lo que requiere exactamente con relación a estos territorios. ¿Qué es lo que requiere? ¿Qué es lo fundamental para Rusia? Y probablemente quedarse con lo fundamental. ¿Ustedes saben por qué? Porque Rusia no resiste media pulgada de terreno más. No tiene ni siquiera con qué defender media pulgada de terreno más, porque tiene el mismo problema que todos los países en desarrollo y que lo tiene China y lo tiene Estados Unidos. La reducción de la tasa de natalidad. Por eso esta guerra ha sido más larga para Rusia con todo ese poderío militar, porque Rusia apenas invadió Ucrania con 125,000 hombres,
Cuando Stalin lo hizo fue con 400,000, pero Rusia hoy no puede darse ese lujo por la reducción dramática de su tasa de natalidad. Entonces hoy cada hombre que tú pierdes no tiene la posibilidad de una sustitución en la generación que se va levantando. Por lo tanto, a largo plazo, tú estableces tus prioridades en esta gran cantidad de esta extensión territorial que yo tengo. ¿Cuáles son mis instrumentos de defensa? Entonces, por eso incluso, ahora Putin ha tenido que lanzar una estrategia de embarazo de adolescentes y de promover que mujeres que están en las universidades se embaracen y premiarlas porque es urgente promover un crecimiento de la tasa de natalidad. Ese tema influye en los aspectos geopolíticos, porque bueno, ¿qué hago yo con estar abarcando más territorio cuando estoy quedando en incapacidad de defender las partes mías fundamentales por ese tema? Entonces, hay muchos factores que influyen. Lo importante es que aparentemente el conflicto no tiene una solución tan inmediata por ese debilitamiento que ha tenido quien podía imponer una solución. Trump estaba en capacidad de imponer una solución, pero ha quedado muy debilitado después de esta humillación que ha recibido por parte de China en un tema que no tiene que ver nada con la guerra en Ucrania. Bueno, señores, entonces, estamos en la conmemoración del 60 aniversario de la Revolución de Abril. Y yo quisiera brevemente explicar esa revolución, explicar lo que ocurrió ahí dentro de lo que ha sido la concesión histórica de los dominicanos. Como algo que se empieza a articular con un propósito toma otro cauce, y ese ha sido el cauce determinante. Ese ha sido el cauce determinante. Miren, este país, y esto está muy conectado con lo que les voy a decir, este país, en toda su historia, ha tenido dos moldes presidenciales. Quiero decir, dos figuras presidenciales con las que se compara a todos los presidentes. Solamente dos moldes presidenciales ha tenido este país en toda su historia. En la primera y en la segunda república, Buenaventura Báez. Y hablando de tercera república, cuarta república, Joaquín Balaguer. Esos han sido los dos moldes presidenciales que ha tenido el país. Es decir, cualquier otro presidente, la gente lo iba a equiparar y lo iba a comparar en su etapa con esos presidentes. ¿Por qué cito esto? Porque cuando hicimos la guerra restauradora, la principal chispa de la guerra restauradora era Báez, porque era la primer consigna de la guerra restauradora: viva Báez, viva la República. Es decir, en el imaginario de todos los que estaban involucrados en este conflicto, incluyendo todos esos generales de los tiempos de Concho Primo, lo que estaba era la figura de Báez, idealizando el asunto y entendiendo que esa figura debía volver a ocuparse de los destinos nacionales. Lo que ocurrió con la Revolución de Abril, señores, fue lo mismo. Aunque la lectura siempre se ha dirigido por otro sendero. La conspiración contra el triunvirato que derivó en la Revolución de Abril, la conspiración contra el triunvirato es originaria del llamado Grupo de San Cristóbal,
y el grupo de San Cristóbal empezó a articular la conspiración contra el triunvirato buscando el regreso de Balaguer al poder. Naturalmente, la conspiración de este grupo, que era en términos militares el que más fortaleza tenía, fue descubierta y desmantelada. Y el triunvirato se encargó de desmantelar esa conspiración del grupo de San Cristóbal. Pero ya la conspiración había arrancado. Ya el germen del levantamiento estaba prendiendo por lo bajo. Y entonces ese germen continuó. Y ahí emerge un sector que no tenía en los momentos en que se inicia, digamos, la conspiración, la fuerza que tenía el llamado grupo de San Cristóbal, pero con el desmantelamiento del grupo de San Cristóbal, entonces emerge, cobran principalía los militares que buscaban el retorno de Juan Bosch. Y esos son los que van a matizar el desenlace del conflicto. Entonces el conflicto, que una conspiración que se inicia con un propósito, va a buscar otro cauce y va a terminar siendo lo que ha sido la Revolución de Abril, que es el levantamiento que se produjo en la República Dominicana para buscar el restablecimiento de la democracia, el restablecimiento de la constitucionalidad, con el curso que terminaron teniendo los acontecimientos. Pero fíjense que al profesor Juan Bosch lo derrocaron en el 63. Ese acontecimiento, y eso es penoso, no levantó al pueblo dominicano. El pueblo dominicano realmente asistió a ese acontecimiento con indiferencia. La excepción fue el levantamiento que se produjo de Manolo Tavares Justo. Pero, ¿qué buscaba Manolo Tavares Justo? Es Fidel Castro. Es decir, Manolo Tavares Justo, en la coyuntura que se da ahí con el derrocamiento de Juan Bosch, ve la oportunidad de él constituirse en el Fidel Castro dominicano. Porque no le interesaba tanto a Juan Bosch, porque él no apoyó a Juan Bosch, incluso llamó a boicotear las elecciones que Juan Bosch había ganado. Sin embargo, ahí, cuando se da el derrocamiento, ahí hay una oportunidad y, desde luego, ustedes saben que lo que nosotros emulábamos ahí era la Revolución Cubana. Y entonces ahí había la oportunidad de que emergiera un Fidel Castro en la República Dominicana, y ese Fidel Castro se consideró serlo Manolo Tavares Justo y lamentablemente fracasó en eso. Pero excepción hecha de este movimiento, no hubo nada. Es decir, el país vio frustrar su democracia incipiente sin haberse manifestado en rechazo a ese acontecimiento. ¿Qué provoca el rechazo a ese acontecimiento? La agudización de la crisis económica, cuando los manejos del triunvirato empezaron a afectar los bolsillos de las personas. Entonces, empezaron primero a desear a Balaguer, empieza la conspiración deseando a Balaguer contra el triunvirato, pero la conspiración entonces termina con el reclamo de la vuelta de Juan Bosch y de la constitucionalidad. Entonces, esa más o menos fueron los matices del acontecimiento. Para nosotros, desde esta tribuna en la que me encuentro, el acontecimiento es histórico. Es histórico porque lo que ocurrió el 24 de abril fue que varios oficiales constitucionalistas ese día, constitucionalistas, eso estaban reclamando el regreso de Bosch. Varios militares constitucionalistas apresaron al general
Marco A. Rivera. Esto fue en el campamento 16 de agosto. Esto es donde está la UNFU. Y en el 27 de febrero. Y entonces, aquí, en esta emisora, aunque era en la frecuencia, entonces, en la frecuencia de amplitud modulada. En esta emisora, en radio comercial, el doctor Peña Gómez, a la 1:30 de la tarde, anuncia el inicio de la Revolución de Abril. Ese acontecimiento se produjo en esta emisora, en radio comercial, que es esta emisora, y precisamente por eso todo el circuito lleva el nombre de Radio Cadena Comercial, que eso es lo que es RCC Media. Entonces, yo creo que hay muchas lecciones en este acontecimiento, pero desde luego que fue el parteaguas de nuestra democracia. A partir de ahí, ya después que se logra la salida de la segunda intervención que se produjo como producto de ese conflicto, iniciamos entonces una democracia que se ha mantenido, que se ha solidificado y que tenemos que tratar de preservar por encima de todas las cosas. Señores, en relación con la Cámara de Cuentas, la verdad es que nos hemos metido en un entolladero institucional de manera innecesaria totalmente. Eso se llama, usted sabe lo que se llama comprar problemas que usted no tenía, buscarse problemas que usted no tenía, es decir, gobernar para crearse problemas que tú no tenías, innecesariamente. Eso es lo que ha ocurrido con el empantanamiento que nos crea la escogencia de esta nueva Cámara de Cuentas. ¿Por qué? Ya lo expliqué ayer. No tiene calidad moral para auditar a nadie esa Cámara de Cuentas. Absolutamente a nadie puede auditar esa Cámara de Cuentas. Porque la ley, ninguna ley de Cámara de Cuentas había previsto que pudiera ocurrir el absurdo en que se incurrió ahora. Por eso ese absurdo no está prohibido en la ley. Pero a nadie se le ocurría que a la hora de buscar una persona para presidir una Cámara de Cuentas, se iba a buscar una persona que estuviera pendiente de una auditoría de la Cámara de Cuentas. Eso no se le ocurrió a nadie. Por eso no había ocurrido en nuestra historia, porque a nadie se le ocurrió eso. Que se podía incurrir en el absurdo, señores, porque aunque eso no esté prohibido por ley, pero eso va contra la racionalidad. Eso es lo describí ayer como una inmoralidad, es una inmoralidad, es antiético. Y no voy a repetir más de las cosas que dije ayer. Entonces, a nadie se le había ocurrido eso, ¿eh? Usted manejó 50,000 millones que no se han auditado. Y alrededor de lo que hubo muchos cuestionamientos. Venga a presidir la Cámara para que usted entonces se haga su propia auditoría. Ese absurdo nunca había ocurrido. Era impensable que una cosa así podía pasar. Entonces, ¿qué ocurre? Por los cuestionamientos que hice en el día de ayer, la nueva presidenta de la Cámara de Cuentas anunció que ella va a contratar una empresa para hacer la auditoría de la UAS. Usted no puede contratar a nadie para hacer esa auditoría. Absolutamente a nadie para hacer esa auditoría. Porque esa auditoría
tiene que hacerse en base a una licitación internacional. No es que usted va a buscar una compañía ahora y mira, veme a auditar a mí misma la UAS y yo te voy a pagar para que tú me vayas a auditar. No. Así no. Es el gobierno, es el presidente Abinader que tiene que decirle a Raquel Peña, la misma que él puso a crear este lío, porque fue ella la que manejó la creación de esa Cámara de Cuentas. Mira, tenemos que habilitar los fondos de inmediato para una licitación internacional que permita que una compañía de prestigio internacional, ayer citaba 4 compañías, que la vuelvo a citar: KPMG, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers o Deloitte, vengan a hacer esa auditoría de la gestión de la señora Emma Polanco en la Cámara de Cuentas, que le aseguro que lo próximo sería su renuncia inmediato de la Cámara de Cuentas con los resultados de esa auditoría en la UAS. Y desde luego, también, porque son 2 auditorías, hay que auditar la Cámara de Cuentas que está saliendo. Hay que auditar la Cámara de Cuentas que está saliendo. De lo contrario, hablar de que mira, ahora venimos con un programita de auditoría, vamos a auditar 50 instituciones aquí, 3 instituciones allí. No, todo eso disparate. Todo eso disparate. No puede auditar quien no ha sido auditado cuando tiene una auditoría pendiente. No puede auditar a nadie, puede auditar. Entonces, si ustedes crearon este problema, vamos a resolverlo, pero con transparencia. Vamos a resolver este problema con transparencia. Que este problema lo crearon ustedes mismos. Bueno, vamos a resolver este problema. Este problema antiético lo crearon ustedes. Vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo, pero con una auditoría internacional, inmediata, impostergable, porque esa Cámara de Cuentas no existe. Es decir, seguimos sin Cámara de Cuentas, porque hasta que eso no se resuelva, no hay Cámara de Cuentas. Es decir, seguimos sin Cámara de Cuentas. En lo mismo que hemos estado durante estos 5 años, no tenemos Cámara de Cuentas, porque salimos de un escándalo para otro. Entonces, eso es impostergable. Aquí hay que anunciar cuándo se va a hacer esa auditoría. Y repito, tiene que ser una auditoría internacional, con una licitación internacional para auditar la gestión de esa señora. Si no, no hay Cámara de Cuentas. Bueno, entonces, se nos quedó dentro de los temas planteados. Bueno, ayer se reunió el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Acordó que en el mes de junio iba a ser la preselección de sus aspirantes presidenciales. Ahí hay un juego que yo espero que tengan la madurez de ponerle un tope, porque los intereses personales, los egos personales, no pueden colocarse por encima del interés de fortalecer a una organización. El que le diga a usted que mire, lo primero que tenemos que hacer es fortalecer este partido y después hablamos de candidatura, le está hablando tonterías. Porque hoy, cuando no estamos hablando de una base ideológica y no lo estamos hablando en ninguno de los partidos, sino estamos hablando de maquinarias electorales, las maquinarias electorales solo se fortalecen alrededor de figuras que den esperanza de la posibilidad de conquistar el poder. Y esas figuras tienen que estar definidas, porque en la dispersión usted no logra absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces, si ese partido no se empantalona y resuelve su situación a tiempo, y si va a tener problemas que lo tenga a tiempo, porque el que boicotea hoy va a boicotear mañana. El que tiene un pacto con el diablo hoy va a llevar ese pacto con el diablo hasta el fin. El que tiene pacto con el diablo lo va a llevar hasta el fin. Entonces,
Yo sé que no todos los que están en eso están en la misma situación, pero tienen que ponerle un tope a eso, porque de lo contrario, ustedes están hablando de un partido que va a seguir la suerte del Partido Reformista o del PRD. No están hablando de un partido que transfiera esperanza de que puede regresar al poder. Entonces, perfecto, hubo un primer plazo, ahí hubo diálogos, se trató de buscar vuelta, etcétera. Ahora será en junio. Vamos a ver qué pasa en junio. Vamos a ver qué pasa en junio. Pero si ese partido no se pone claro, olvídese que lo que estarían haciendo, lo que están ahí es perdiendo su tiempo. En base a unos intereses a veces mezquinos de gente que ha estado mucho tiempo en política, pero la verdad es que la cabeza y las ideas, yo no sé dónde que la han puesto. Cambio y fuera.